Estamos en un setup distinto. En esta casa es donde empezó todo. Y sé que es un vídeo algo raro porque no estoy en el setup como ya sabéis, porque justamente me voy a ir a Mallorca este fin de semana. Entonces pues no había grabado los vídeos de YouTube y estaba como algo preocupado del palo, hostia, esta semana solamente subiré un vídeo, estamos acostumbrados a subir 3 vídeos a la semana más directo el lunes y estoy llegando a ese nivel de exigencia que me gusta, pero también como que me he presionado tanto a subir ese contenido y que si no lo subo como que hace una semana de mierda y he querido frenar, de decir, Marc, no pasa nada porque un fin de semana no subas vídeo, la gente se va a acordar de ti y si hay gente que no se acuerda, pues tampoco puedo hacer mucho, pero que la vida también es esto, ¿no? De saber distinguir un poco distinguir el momento de relax, de trabajo, y este fin de semana, pues mira, quiero descansar, no me ha dado tiempo a grabar en Andorra, pues no pasa nada, pero luego está la versión de Marc, que es la que estáis viendo ahora mismo, de vengo de una cena, he estado toda la tarde liadísimo, he llegado a Barcelona, mañana a las 6 tengo un vuelo para ir a Mallorca y realmente pues no tenía sueño, acabo de cenar y he dicho, oye, vamos a aprovechar este momentito para grabar este vídeo. Y es un vídeo que al final pues es distinto, es como cualquier otro vídeo del canal. Y es que quiero comentaros 5 trucos, 5 consejos sobre un millonario, ¿vale? Que se llama Pentoshi, que yo lo sigo en Twitter. Y es un tío que ha ganado mucho dinero con criptos, estamos hablando de no 1 millón, 5 millones, estamos hablando de muchos millones de dólares. Entonces, como estoy viendo cositas por internet que creo que son muy interesantes y que no se ven en YouTube, voy a intentar extraer los nuggets, es decir, el contenido más gourmet, el caviar de Twitter, lo intentaré traer en YouTube, ¿vale? En formato, pues, explicando los tweets o los artículos que yo intento entender que ellos comparten, porque es gente muy privilegiada a nivel mental, a nivel cripto, saben tantísimo que hasta a mí muchas veces me cuesta como comprenderlos, pero esto, por ejemplo, es de un chico que gana muchos millones y eso no te hace ser mejor ni peor persona, simplemente es que es bueno con lo que hace. Y os voy a contar los 5, los tengo aquí apuntados. El primero es: la atención es lo más importante, incluso por encima de todos los aspectos fundamentales. Otra vez, en este caso, ya sabéis que he hablado muchas veces de lo que es la atención para mí. La atención realmente es donde va el dinero. Yo en las mentorías que hice hace bastante tiempo, siempre repetía muchas veces, lo importante es dónde está la atención, porque donde está la atención está el dinero. Da igual un doble suelo, da igual una noticia, porque muchas veces hay noticias positivas y luego no afectan hacia arriba, sino afectan hacia abajo. Entonces, el fundamental realmente es poco tangible, el análisis técnico es poco tangible. La lógica es importante en las criptomonedas y también el análisis on-chain, que es esto que siempre estamos comentando en los directos y en YouTube. Entonces, utilizar la lógica para entender hacia dónde va la atención de las personas, hacia dónde van las narrativas, ahí es donde tú realmente puedes ganar dinero, ¿no? Entonces, él lo que simplifica con esta frase es eso, de que lo más importante es entender dónde está la atención de las personas, da igual de la inversión, de las personas, porque si ahora mismo mucha gente está hablando de que van a sacar el nuevo Grand Theft Auto, el videojuego este tan esperado, el 6, la sexta edición, pues la gente puede interpretar, vale, la gente va a jugar a juegos, va a jugar al GTA próximamente, en los próximos meses se va a hablar mucho del juego hasta que lo saquen, puede empezar una narrativa de videojuegos a causa de que la atención va hacia los videojuegos. Entonces, este es el punto que él quiere comentar, Pentoshi, en el tweet. Bueno, en un artículo que compartió. Luego también hay uno que es manténgase alejado del análisis técnico y del apalancamiento. Esta realmente la he puesto, no comparto tanto su punto de vista, pero al final creo que tiene parte de razón, ¿no? Donde tampoco no hay que solamente enfocarse en hacer análisis técnico, al igual que tampoco no creo que sea bueno solamente centrarse en el análisis on-chain. Creo que al final tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Te da una visión más profunda del mercado si picoteas un poco de cada cosa, que tu base fundamental de análisis sea un análisis en concreto, como puede ser el análisis on-chain para nosotros, pero no te olvides un poco de fundamental, el macroeconómico, también un poco de técnico, utilizar la lógica, entender la narrativa, ver un poco, pues, una visión panorámica del mercado y sobre todo de alguna forma hacer un análisis social. Entonces el hecho de alejarse completamente del análisis técnico para mí no es lo correcto tampoco, y sobre el tema del apalancamiento creo que es algo que yo nunca he intentado utilizar, nunca utilizaré, porque al final apalancarte, ya dice la palabra, que es
invertir, jugar con dinero que no tienes. Entonces, si aún no lo tienes, busca una fuente de ingresos para que no tengas que apalancarte, porque he conocido muy poca gente que haya hecho mucho dinero apalancándose al inicio. Cuando eres trader profesional y llevas 5 o 6 años en el mercado, entonces te puedes apalancar, pero el problema es que todos los exchanges, todas las plataformas alimentan el apalancamiento simplemente para liquidar posiciones a toda la gente que entra en criptos y pierde el dinero y luego tiene una mala experiencia. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento y se apalancan, porque quieren dinero rápido y se van a exchanges marroneros simplemente pues a hacer un por 100, un por 200 y cosas que realmente no son lógicas y que mucho menos van a favor de una consistencia en la inversión y ganar dinero de forma rentable. Entonces, el siguiente punto también nos dice: conoce cuál es tu ventaja o en qué eres bueno. Si no tienes una, constrúyela poco a poco. Y esto realmente es algo que yo lo he dejado muy claro, y es, yo al final soy un nómada cripto, es decir, he tocado muchos palos en inversión, pero que al día de hoy esté más centrado en lo que es el on-chain es porque realmente creo que la oportunidad del on-chain es ahora y no es mañana. Mañana ya es tarde. Si podéis haber empezado ayer, ¿por qué tienes que empezar mañana? Empieza hoy, punto, ¿no? Porque el on-chain pues, te puede hacer diferenciarte muy rápidamente del 99% de inversores, que todo el mundo hace análisis técnico, análisis fundamental. ¿Quién cojones hace análisis on-chain? Somos 3 gatos. Parece que seamos muchos porque estamos aquí viendo los vídeos todos en comunidad y ya somos unos cuantos tigres. Y claro, llega un punto donde te pones a plantear es que es verdad, nadie conoce, o sea, poca gente conoce criptos. ¿Cómo realmente van a hablar de on-chain? Es algo muy complejo. Entonces, realmente ahora mismo podéis ser buenos en on-chain si queréis. Mucha gente de On-Chain Mastery ya está haciendo dinero. No sé si vi el otro día más de un por 10. Vemos a buenas personas que ganan dinero. Ya no solamente es el dinero, sino también es un poco la piña que se está haciendo del grupo humano, ¿no? De que el otro día yo estaba durmiendo, había un chico que se había rayado porque no estaba entendiendo cosas que estábamos hablando en el grupo, y el grupo, en vez de dejarlo de lado, como que se apoyó. Y eso al final es una comunidad, pero más que una comunidad, On-Chain Mastery os diría que es como un club de inversión, un investment club, llamarlo como queráis, porque en inglés todo suena mejor, pero es que es eso, no es otra cosa, ¿vale? Entonces, el siguiente punto es: muchas de tus inversiones, o sea, de tus mejores inversiones, serán aquellas que no realices. Y esto es una frase que en parte sí que tiene bastante razón, ¿no? Estamos hablando de que muchas veces, pues por ejemplo, por calentarnos, vamos a hacer una inversión que sabes que es una mala decisión, pero te la tomas en caliente. Entonces, muchas veces no hacer esa inversión porque estás caliente y te frenas o te frenan es la mejor decisión y la mejor inversión, ¿no? Muchas veces como que despilfarramos el dinero, ¿no? Hay que entender cuándo hay que meter más dinero y cuándo hay que meter menos dinero. Y hasta que no estemos en bull run, no es inteligente que te hipoteques, ¿vale? Haciendo un poco pues las risas. Lo que tienes que hacer realmente es intentar jugar con un capital, invertir un capital que ahora mismo os podáis permitir, y que si el mercado empieza a subir, entonces lo que hacéis es incrementarlo, pero para nada tenéis que empezar ahora mismo a meter hasta la pensión de vuestra abuela, porque ahí no es el punto donde vais a ganar dinero, será en unos meses, cuando identifiquéis ese mes, ese momento, ese día. Entonces vais a surfear, vais a intentar pues ahorrar más dinero, vais a intentar pues mejor hacer más horas extra para ganar más dinero, pero todo ese dinero que vayáis haciendo con las criptos, de alguna forma recuerda siempre sacar ganancias, no estés siempre expuesto, no te sobreexpongas. Hay muchas cosas que se tienen que controlar y que muchos estáis aprendiendo con el canal. Entonces, último punto y no menos importante: no te dejes llevar por FOMO. Habrá oportunidades constantemente, aprovecha cada una para aprender y mejorar. Es así, yo lo he dicho muchas veces: ostras Mark, tío, es que si hubiese invertido en esta, ostras Mark, es que vendí pronto y podría haber hecho un por 8. Easy, siempre estamos pensando con el easy, pero siempre pensamos en el easy cuando va mal, o sea, cuando va bien. Cuando va mal no hablamos. ¿Por qué? Pues porque es dopamina. Al final siempre nos gusta haber pensado de lo que podría yo haber ganado, porque yo con Steppen, ¿vale? Que fue el token GMT, creo, el que sacaron en el Launchpad de Binance, yo el otro día lo calculé, podría haber hecho unos 300.000 euros si hubiese vendido arriba del todo, pero tienes que entender de que nunca vas a vender en un punto óptimo, porque no sabes cuándo va a parar de subir el gráfico o cuándo va a caer. Es decir, es imposible. Tú puedes intentar predecir el movimiento, pero es muy complicado. Entonces, tú tienes que vender en un punto donde te sientas realizado con la operación, escoger tu parte del pastel, pero no comértelo entero, porque intentando querer más avaricia, más expuesto, a medida que estás ganando más ganancias, de alguna forma es como que estás más cerca de perderlas.
porque estás más arriba y más cerca del final y de la caída. Entonces, creo que no llevarte por el FOMO al final es una forma de protegerte, sobre todo a nivel mental, porque si vas como una cabra loca, y os lo digo en serio, vais a perder muchísimo, muchísimo dinero. Así que algunas de estas frases seguramente las habéis escuchado, algunas no. La clave es que entendáis de que esto poca gente lo sabe, y esto para mí es Biblia, estos son mandamientos de alguna forma. Si sabéis todo esto, probablemente pues podéis llevar mucha ventaja a lo que es el resto de inversores. O sea, esto no está en internet, esto ya es de nivel friki como yo, de buscarte un artículo y leerte pues un Medium que donde Pentoshi comparte pues tips de Degen, sobre todo pues para ganar dinero en criptos, y que ya no sean pues el stop loss aquí, o tienes que siempre comprar en Binance, tienes que meter todo en un ledger. O sea, consejos de estos de mendunguis aquí no los escucharéis, y si los escucháis pues oye, también al final tiene que haber vídeos para todos los niveles, ¿no? Pero bueno, dejaremos este vídeo por aquí, ha sido lo más improvisado, disculpadme porque estoy reventado, que he venido todo el día de cena, de comida, y quería llegar a casa, quería dormir, pero he dicho, voy a sacrificarme mal por estos vídeos, yo sé que vosotros los agradecéis, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, me voy a dormir ya que estoy destrozado, se me nota muchísimo la cara, y un saludito chicos, chao.